En el transcurso del trimestre desarrollamos 8 tareas. En la mayoría de los casos, a cada tarea en su momento le asignamos un adjunto en Word o en Excel. Y la última tarea, que era la número 8, era una repetición de la tarea número 4, solo que la semana pasada analizamos la tarea 7, que era la misma 4, y como vimos que era un desastre la información financiera, y que ese desastre no permitía que ustedes pues tramitaran la solicitud de crédito. Entonces la tarea 8 consistía en arreglar las transacciones, arreglar los estados financieros para obtener una ponderación por lo menos de 70, 71, para que ustedes sí pudieran recomendar el crédito. Ahí hay otras dudas que despejar en cuanto a plazo, monto, pero por lo menos la parte del score. La tarea se vence hoy a las 11 y cabalmente al compañero Machuca, si me está oyendo, tal vez le da tiempo todavía. Él no corrigió las transacciones y entonces prácticamente dejó la misma situación de la tarea 4. Entonces ya le pusimos un puntaje, pero no el puntaje alto porque no corrigió las transacciones. Y las demás personas que ya subieron la actividad, las que corrigieron las transacciones y estados financieros e indicadores, ya les pusimos su 100. Entonces de tareas hicimos 8. Las tareas pues tienen su ponderación de 30% de la nota. Ya están calificadas todas. La 8, pues los que la suban de aquí a las 11 de la mañana, pues se las calificamos más tarde. En la parte de participaciones, todavía no hemos asignado los 5 puntos que están programados. Déjenme este fin de semana en que yo revise las últimas videos para a quienes estuvieron conectados, por lo menos asignarles esos 5 puntos. En lo que son las 2 investigaciones que hicimos, la más reciente fue la de analizar este artículo del señor Palacios. Esas investigaciones tenían una ponderación de 5 puntos, ya están calificadas las 2. En lo que son foros, hicimos 5 foros. El último, les comento, a pesar de que en el portal del curso dice que ya están vencidos algunos foros, si alguno de ustedes no participó en alguno de los foros anteriores, el sistema por alguna falla que tiene, deja participar. Entonces no es malo, yo todavía le voy a dar una revisada el lunes, que participen. En este caso están abiertos los foros del 1 al 5, a pesar de que están aparentemente vencidos, pero quien no ha participado, participe. Quizás no le pongamos los 100 puntos, pero... Sí. Le habla Helio. Sí. Fíjese que yo estaba viendo mi calificación en la tarea 1, lo hicimos en grupo y solo le aparece a un compañero la calificación y a los demás no. Cada quien tenía que subir lo que hicieron. O sea, yo no califico en grupo. O sea, aunque la hayan trabajado en grupo, cada quien tenía que subir su versión. Entonces yo solo le califiqué a quien la subió. Así o sea, en ningún momento prohibí que trabajaran en grupo, pero sí, si usted ve el programa, dice individual, quiere decir que aunque hayan trabajado 5 personas, cada quien tendría que haber subido su versión. Ahorita me las debería cada uno. Quien quiera recuperar los puntos, mándenmela a mi correo y yo veré cómo se la califico, pero yo no hago actividades en grupo. Ok. Sí. Bueno. Entonces yo se la califiqué a quien la subió, que no recuerdo quién fue. Gracias. Ok. Bueno, continuando con el tema de los foros, entonces, los 5 que hicimos, que tienen una ponderación de 10 puntos, a pesar de que en el portal dice que están vencidos,
todavía están abiertos y quien quiera rescatar ahí algunos puntitos, pues en algún foro que mire que no participó, pues participe siempre que conteste la incógnita del foro, y yo en el fin de semana y el lunes voy a hacer otra pasada por los foros y les pondría una nota. Repito, no 100, pero es mejor algo de algo y nada de nada. El examen final, que prácticamente el plazo empieza a correr a partir de hoy en la noche, está dividido en dos partes. Licenciado, buenos días. Le saluda Jocelyn Meléndez. Sí, dígame. Dice que yo le hablé la otra vez que tenía problema con una calificación del foro 2 y no tengo todavía la nota. Yo se lo mandé por correo, pero no tuve ninguna respuesta positiva. Bueno, según yo revisé, pero usted ya revisó que sí tiene su participación. Sí, tengo la participación. Y no tiene Lo único nota que ahí. no realicé fue el archivo adjunto. No es que no había que hacerlo juntos, solo es en el foro donde se participa. Pues, ¿por qué no sería tan amable de volver a enviarme el correo? Tal vez se me escapó, como no solo a esto me dedico. Entonces, este fin de semana yo sí me voy a concentrar mucho en ustedes, y si fuera tan amable, mándeme a decir, mire, yo participé en el foro 2, mi nombre es tal. Entonces, sí, hago yo todo lo posible por revisarlo. Y si de aquí al lunes no le apareciera corregido, me vuelve a escribir hasta que no mire que esté corregido, ¿sí? O sea, Muy yo bien, licenciado, gracias. realmente hago las cosas sin que me anden jaloneando, pero a veces se le... Y lo que pasa es que los foros son bastante difíciles de calificar porque aparecen así todos juntos, todas las participaciones juntas, entonces cuesta un poco navegar para ir calificando, pero escríbame por favor y con mucho gusto se lo arreglo. Regresando al tema del examen final, el examen está dividido en dos secciones. Una sección teórica que va a ser tipo corto, como el corto que hicimos hace 1 o 2 semanas, y una parte práctica. Las dos actividades del examen final se abren hoy en la noche y van a estar vigentes, tomen nota por favor, hasta el lunes a las 11:55. O sea que van a estar abiertas prácticamente 2 días y fracción. Para la sección de teoría se va a habilitar el corto similar al anterior. Es donde dice intentos, ustedes le dan clic y entran. Les vamos a dar, para contestar las 10 preguntas, les vamos a dar 30 minutos. En este caso con un intento, o sea, si alguien entra y no termina, el sistema lo va a sacar. O si alguien se excede de la media hora, también el sistema. Esa parte, procuren leer su material antes de la unidad 4 por lo menos, y luego se ponen a hacerlo. En la parte teórica tiene una ponderación del 40% del examen final. Y la parte práctica, que es un problema bastante similar a los que hemos estado haciendo y vamos a revisar hoy la tarea 8, tiene una ponderación del 60%. ¿Sí? Parcial, alguien me escribió por ahí, me ha escrito un par de veces de qué pasó con el parcial. Pues resulta que el parcial lo dejamos primero pendiente y luego lo anulamos. O sea, si ustedes miran donde está asignado el parcial, tiene 0 puntos asignados, es decir, no lo hicimos. Y principalmente por tema tiempo. Entonces, cambiamos la ponderación ahorita y prácticamente anulamos la nota del parcial y la diluimos en las demás actividades. Es decir, bastante se lo asignamos a las tareas. Y el cortos inicialmente estaban programados 2, pero por tema tiempo y no recargarlos a ustedes, mejor eliminamos el corto 2 y dejamos solo el corto 1 que ustedes hicieron la semana pasada. Les dimos chance y participaron más personas, el plazo lo ampliamos en su momento un par de veces y ahora pues ya aparecen más de ustedes con nota en el corto, los que participaron. Entonces, para este final, la parte teórica viene muy similar, presentada muy similar al corto. Entonces, pues sí, háganla
revisen bien que tengan bien su internet y todo cuando la hagan, porque si no logran subir su nota, ya no la suben. Y acá, en el plazo de entrega del examen, que es el lunes a las 11:55, ese plazo, jóvenes, es un plazo muy fijo, y quien no lo suba ahí, no lo sube, ¿sí? El plazo oficial se vencía el domingo, pero hicimos arreglos para mejor correrlo para el lunes, ¿sí? Y entonces la parte práctica, esa la subo yo, entonces la subo hoy en la noche. Y la parte teórica, la persona que me da soporte también tiene instrucciones de subirla hoy en la noche. Si hubiera un retraso, les mandamos una noticia. Bueno, vamos a movernos ahora, principalmente por tema tiempo, a revisar la tarea número 8, que era tomar el ejercicio 4 con la ampliación del 7, y ante ese desastre de información que no permitía aprobar la solicitud de crédito, corregir las transacciones, los estados financieros y los indicadores, y lograr un puntaje arriba de 70 para así autorizar el crédito, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer a continuación es decir, cada uno de ustedes le habrá hecho las correcciones a este ejercicio 8 a su manera. Yo voy a mostrarles mi versión, cada uno de ustedes arreglará. Y cabalmente, son los datos de la tarea 8. Entonces yo lo que hice fue que cambié algunas transacciones. El aporte inicial lo dejé igual, algunos de ustedes lo modificaron. El préstamo familiar lo dejé igual. El equipo dejé igual, el equipo por 5,000 quetzales y el pago de 3,000. El local lo dejé igual, contratamos 3 meses, mayo, junio y julio, a 1,000 quetzales cada mes, asignando el 50% a manufactura y el 50% a comercialización. El anuncio también lo dejé igual. Los materiales rebajé 500 quetzales, teníamos antes, yo tenía 3,000, lo rebajé a 2,500. Incluso reduje el consumo para mejorar la utilidad bruta. Y lo que cambié bastante, y es lo que están haciendo la mayoría de ustedes atinadamente, es que cambié la facturación. Aquí, en la vida real, no podemos inventar cosas, sino que es como pasado. Entonces, en este caso, le estamos echando más agua a los limones para hacer más limonada. Entonces, yo hice un par de pruebas antes, y con estos números, pues ya satisfacemos casi todos los requerimientos. Entonces, le cambié el precio de las limonadas porque realmente las estábamos regalando. ¿Sí? Entonces le cambiaron el precio a un promedio de más o menos 5 quetzales. Entonces aumenté la cantidad de limonadas al crédito, aumenté la cantidad de limonadas al contado, aumenté la cantidad de limonadas con tarjeta de crédito, y pues eso cambió también la comisión de la tarjeta de crédito. Y los precios los puse variados por ponerlo, porque en algunas empresas, cuando uno paga con tarjeta de crédito, le hacen un recargo, en otras le dan el mismo precio de contado, ¿sí? Y en algunas, inclusive cuando uno paga de contado, le hacen algún descuento, ¿sí? Los servicios técnicos también, la parte fija de fabricación la dejamos igual en 2,000 quetzales, pero cambiamos la comisión por las limonadas vendidas a 40 centavos. Antes teníamos 75 centavos. Esto lo hicimos buscando un acomodo a las cifras para que la empresa fuera rentable. En la vida real no es así, ¿verdad? Son los hechos los que cambian las cifras. Pero cuando uno hace este manipuleo de las cifras y va viendo el impacto en los estados financieros, como que va uno entendiendo mejor en sí qué son los reportes, ¿sí? Y cómo las transacciones los afectan. Bueno. En el caso del préstamo, para no generar cálculo de intereses, pusimos que era a partir de junio. La utilidad se está calculando bajo base de vengada,
si fuera bajo base efectivo, cambiarían los resultados. Y en el caso de los materiales, compramos 5,000 quetzales. Al final vamos a dejar una existencia de 1,500 y vamos a registrar un consumo de 3,500. El consumo, vamos a registrar 3,000 como directos y 500 como indirectos. Y el remanente que va a aparecer en el balance general en inventarios va a ser de 1,500. Acá se pedía, casi nadie lo ha hecho, la lectura de los reportes, que es explicar más o menos las cifras, detectar algún error. En este caso, en esta versión que yo tengo, pues si encuentra alguien un error, pues cámbielo ahí en su casa, pero ya no acá con nosotros. El temario del examen, vienen ya los estados financieros, 2 por lo menos hechos. Viene alguna información complementaria y ustedes lo que tienen que hacer es validar si los datos encajan con los reportes. Si no encajaran, pues cambiarán alguna cifra de los reportes, la pueden cambiar con toda tranquilidad. Si encuentran algo que no esté bien y si miren que está bien, pues trabajan con esas cifras. Los reportes que estamos trabajando son 5. El estado de costo de productos vendidos, el estado de resultados, el estado de variaciones, balance general y flujos de efectivo. Y en la parte de lectura, ahorita lo estamos ignorando un poquito en la respuesta. Les decíamos que era una lectura personal, ¿sí? Es decir, cada uno de ustedes habla y escribe de forma diferente a sus compañeros, ¿sí? Bueno, luego con los estados financieros que estamos utilizando en esta solución no son los preliminares que habíamos venido usando, sino que son ya los definitivos. Con un formato similar es lo que vendría en el examen. Entonces, con los datos que están en las transacciones, que por cierto allá también está el saldo final de bancos, acá están los 3,000 quetzales de materiales. Las limonadas fabricadas y vendidas son 2,500 ahora. Está en mano de obra directa, está el pago fijo por fabricar las limonadas. Y los indirectos de fabricación están integrados por el consumo de materiales indirectos, la depreciación del equipo, la mitad del alquiler del local del mes de mayo y básicamente. Entonces el total del costo de manufactura o de productos terminados del mes de mayo son estos 6,083 que nos dan un costo unitario de 2.43 y fracción. Eso, el día que ustedes pues se metan a más detalle con un solicitante, incluso se metan a este nivel, pues ustedes lo van a ayudar bastante para que él se percate de qué tanto el precio a que está vendiendo sus productos, qué tanto es superior al costo, ¿sí? Porque cuando no hacen números es bien fácil que metan la pata, que ignoren algún costo. Luego tenemos el estado de resultados derivado de las transacciones. Entonces, esta es la facturación de las 2,500 limonadas. El costo de productos vendidos es el costo que está acá. La utilidad bruta, así se le llama a la diferencia entre en cuánto vendemos una limonada y cuál es su costo. Que por cierto, la utilidad que nos queda ahí es de un 51%. Los gastos de operación son la comisión de 40 centavos por cada limonada vendida, la mitad del alquiler, la publicidad y la comisión por el uso de la tarjeta de crédito. Eso nos da un total de 2,020 que restados de la utilidad bruta nos dan una utilidad en operación de 4,322. Hay varios temarios, pero digamos en los temarios del examen final no tenemos gastos por intereses, pero sí tenemos impuestos sobre la renta. Ya viene calculado. Entonces, cuando ustedes calculen la rentabilidad por quetzal vendido, por favor, tomen la utilidad neta y no la utilidad en operación como habíamos tomado antes. ¿Sí?
porque ahora sí les vamos a, no vamos a decirles que lo calculen, pero sí les vamos a dar el dato, ¿sí? Bueno, luego tenemos el estado de variaciones en el patrimonio neto. Aquí se me escapó poner el nombre de la empresa. El periodo es el mes de mayo. Entonces está el aporte, la utilidad y el valor final, ¿sí? Incluso en la versión anterior, en la 4 y 7, el patrimonio nos daba un valor negativo de 97 quetzales porque la pérdida era mayor al aporte, eran 5,000 y pico. Entonces acá como mejoramos la rentabilidad, pues también el patrimonio aumenta. En el balance general tenemos, según la chequera, o si ustedes están haciendo, algunos de ustedes están haciendo la contabilidad de diario mayor balance de comprobación, pues de donde extraigan el saldo. Yo aquí lo estoy extrayendo de la chequera. Las cuentas por cobrar son las N limonadas que vendimos al crédito. En inventario de materiales están los materiales tanto directos como indirectos que quedaron al final de mayo. Y en pagos anticipados está la renta anticipada de junio y julio, ¿sí? Eso nos da un total de activo corriente de 13,905. Y en no corriente tenemos el equipo menos la depreciación de mayo. Nos da 4,917 como valor neto y la suma del activo al 31 de mayo son 18,821. Esta presentación, jóvenes, como algunos de ustedes todavía han de estar corriendo por ahí para terminarla y subirla, pues no se las compartimos antes, pero se las vamos a subir hoy en la noche para que también les sirva de soporte para su estudio del examen final. El examen final en la parte práctica va a estar abierto de hoy en la noche a mañana y el lunes, ¿sí? Ustedes decidirán en qué momento se ponen a hacerlo. Ese sí lo pueden hacer por partes. Digamos, hacen una parte y luego hacen otra, y lo que tienen de plazo límite es las 23:55 del lunes, ¿sí? Y por cierto, el temario del práctico se los vamos a subir en una hoja de Excel. Si ustedes quieren, ahí mismo resuelven su examen o lo pasan a otra hoja, decisión de ustedes. En el pasivo tenemos la deuda de los materiales, de la mitad de los materiales. Tenemos la deuda del equipo y tenemos el préstamo que nos dio el pariente. En el caso de los préstamos, cuando son a largo plazo se ponen en pasivo no corriente, y cuando son a menos de un año se ponen acá en pasivo corriente. En este caso, como es un préstamo temporal mientras obtienen el préstamo, por eso lo pusimos acá. Entonces el pasivo suma 9,500, el pasivo corriente, y no corriente no hay. Esa es la misma suma del pasivo. Y en patrimonio tenemos estamos viendo básicamente patrimonio de empresas individuales. Entonces aquí estarían las iniciales del dueño con el aporte de 5,000, la utilidad que se acumuló en el mes de mayo y el patrimonio final, y la suma de pasivo y patrimonio que debe ser idéntica a la suma de activo. Yo en lo personal tengo habilitada por ahí, bueno, no la miro por acá, una celda de control para confirmar que coincidan las dos cantidades. Ya bueno, tenemos también el estado de flujos de efectivo. Arrancamos en este caso con la última línea del estado de resultados, que aquí es la utilidad neta, le sumamos las depreciaciones y todos aquellos incrementos en el activo corriente como cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados se restan y se suman los aumentos en pasivo corriente que no son por financiamiento, que es básicamente las cuentas por pagar. Eso nos da un flujo neto de operación de 595 negativos. Si estuviéramos haciendo un estado de resultados base efectivo, tendríamos en el mes una pérdida de 595. Está la compra del equipo y como financiamiento está el aporte, el documento que emitimos para registrar la deuda del equipo, el préstamo familiar, y eso nos da un financiamiento de 12,000 que sumando a
a los dos títulos anteriores, nos da un flujo neto total de 6.405, que es el efectivo final que está tanto en la chequera como en el balance general. Okay. Ahora nos movemos a la sección de indicadores. Entonces, los indicadores vamos a manejar en el examen estos 10. No necesariamente las referencias en el temario del examen están en este orden. Ustedes los tienen que ubicar en su lugar. Y aquí están en orden de... Así, aquí está la categoría de liquidez. Solo estamos trabajando un indicador. De actividad estamos trabajando 3. De endeudamiento estamos trabajando 2 y de rentabilidad estamos trabajando 3, ¿sí? Eso completa los 10. Entonces, en el caso de la liquidez, jalamos ya sea manualmente o ustedes estructuran su hoja de Excel del balance general, la sección de activo corriente y pasivo corriente. Eso nos da el indicador. Y las referencias que no están anotadas en ningún otro lugar, pero en el examen va a haber una tablita de referencias. Yo la estoy modificando para pues acercarnos lo más posible a tener un scoring arriba de 70 y sí poder aprobar la solicitud. En este caso, si pusiéramos un solo decimal acá, nos daría 1.5. Contra este 1.5 de referencia y nos daría prácticamente verde acá, ¿sí? Pero con 2 decimales tenemos 4 centésimas ahí que faltan. Yo le puse amarillo y en este caso es decisión de ustedes en la vida real. Si al amarillo le ponen 0 o yo en este caso le puse medio puntaje, le puse 5 puntos, ¿sí? Y si lo trabajara con un decimal y comparara y aquí le pusiera verde, pues le pondría el punto 10. En el caso de la rotación de cuentas por cobrar, relacionamos las ventas totales contra lo que quedó por cobrar al final del mes. Eso nos da un indicador de 3.11. Dejé la misma referencia anterior de 2. Y eso, si estamos más altos que la referencia, pues es verde. Quiero comentarles como un agregado que a veces, o sea, si ustedes hablan con un empresario de este sector de MIPYMES que esté en el ambiente informal y ustedes le hablan de la rotación de cuentas por cobrar, quizás no les entienda. Entonces, se usa mucho y a veces más. En lugar de rotación, se usa el término antigüedad de cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa antigüedad? Bueno. Esta es repito, yo les voy a subir a ustedes esta solución. Entonces, en lo que es cuentas por cobrar, se puede usar la rotación o se puede usar la antigüedad. Los dos son lo mismo, ¿sí? Depende cómo estén los datos para que uno maneje o rotación o antigüedad. En el caso de la antigüedad de cuentas por cobrar, la fórmula es, si es un mes, son 30 días y el resultado de la rotación. Entonces, voy a achicar un poquito la imagen. Entonces, la fórmula sería este 30 que está acá, es el 30 que va en el numerador. En el denominador iría la rotación. Y el resultado sería... sería 9.7, que si lo redondean serían 10 días. Entonces, quiere decir que por cobrar quedó al final del mes lo equivalente a las ventas de 10 días. ¿Sí? Eso es muy bueno porque es prácticamente un tercio del mes. Entonces, si la referencia que les damos fuera en días y dijera 30 días, le siguen poniendo verde porque estamos en una antigüedad menor. Si fuera 30, también le pondrían verde. Y si fuera mayor, pues ya irían de amarillo a rojo.
En el caso de los inventarios funciona también de forma similar. Se calcula la rotación de inventarios que hemos calculado antes, en este caso es 406. De referencia, no me recuerdo cuánto teníamos en el anterior, le pusimos 3. Si estamos arriba es verde. Y en el caso de los inventarios, quizás es más fácil para este microempresario que él tenga idea de cuánto tardan sus materiales o productos en la bodega, que cuántas veces rota. Entonces, además de la rotación, se puede calcular el equivalente, que es la antigüedad de cuentas, perdón, antigüedad de inventarios, ¿sí? Entonces, la fórmula que se usa es tomar los días del mes, usualmente el año comercial, mes comercial, se divide entre la rotación y se calcula la cantidad de días. Entonces acá el 30, este que está acá, es el 30 de la fórmula y la rotación es este 406, lo copiamos acá. Y obtenemos, al dividir 30 entre 406, nos da un factor que son días. Quiere decir que la mercadería, los materiales permanecen en bodega en promedio casi 7 días y medio. ¿Sí? Que es muy bueno también. Entonces, si en algún momento ustedes ven que la rotación establecida es de 20 días, le ponen verde. Si fuera de 5 días, pues sí le pondrían posiblemente naranja. Pero en este caso, estamos estamos rotando la mercadería más rápidamente de lo que nos piden, y por eso es que, entonces, este verde puede ser con base en la rotación o con base en la antigüedad, ¿sí? Y estos numeritos que están acá salen de esta división. Siguiendo con la solución de este ejercicio 8, tenemos la rotación del activo. En este caso relacionamos las ventas con el total del activo. Ahora pues las ventas mejoraron bastante y eso nos da un 0.66. Es decir, las ventas son un 0.66 del total del activo, y la referencia la modificamos a como estaba en la versión anterior, a 0.5, buscando estar mejor para lograr este verde, ¿sí? Este verde se pone porque la rotación del activo que tiene el limón feliz es más alta que la de la referencia, ¿sí? O sea, si ustedes miran la versión anterior, aquí decía 1, entonces yo lo cambié. Luego, viendo las razones de endeudamiento, que son básicamente 2, en lo que es endeudamiento, dividimos el pasivo entre el activo. En este caso nos da justo un 50%. Y la referencia la seguimos dejando en 40, y aquí pues lamentablemente estamos en rojo, ¿sí? Luego tenemos el multiplicador de apalancamiento financiero, que es el activo contra el patrimonio. Como hemos dicho antes, este indicador es exactamente igual que este, solo que medido de forma diferente. Entonces acá dividimos el activo entre el patrimonio y nos da este 202. El máximo permitido de apalancamiento es 1.67. Entonces, si estamos igual o abajo, sería verde, y si estamos arriba de 1.67, nos vamos de amarillo a rojo. En este caso, por la distancia, le pusimos rojo. Repito, si aquí le ponen rojo, este es rojo. Si aquí le ponen verde, este es verde, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que como que fuera en otro idioma. Luego tenemos en rentabilidad. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Esto del multiplicador apalancamiento financiero, ¿esto para qué nos sirve en la empresa? Para medir el endeudamiento. Es decir, en el ambiente de ustedes, no sé cómo lo manejan, pero si usted va a un banco a pedir un préstamo empresarial, los bancos tienen ya establecidos ciertos hechos de endeudamiento. Entonces, posiblemente manejen 50 o 40 o 30. Si usted llega con un balance general donde usted muestre un endeudamiento arriba de ese máximo que el banco permite, no le van a dar el préstamo.
Entonces, aquí está visto, este 40% es cuánto pesa el pasivo dentro del activo. Y aquí es cuánto pesa el patrimonio. Sí, es un inverso de la relación de patrimonio contra activo. Entonces, el tema apalancamiento, ustedes... En este caso, perdón, licenciado, en este caso del multiplicador financiero es mejor tener más alto el patrimonio que el activo, ¿o cómo está ahí? No, nunca le va a dar, nunca le va a dar el patrimonio más alto que el activo, porque el patrimonio con el pasivo suman igual que el activo. Entonces, lo que se busca con este medidor es que o sea, endeudarse jóvenes no es pecado, ¿sí? Aunque la Biblia en algunos casos lo maneja como pecado, ¿sí? Pero lo que buscan estos indicadores es que las empresas se pueden endeudar hasta cierto límite. Y ese límite se puede medir en relación al pasivo o en relación al patrimonio. Al final son lo mismo. Entonces, si usted mira que a usted se le hace más fácil razonar este 40%, acostúmbrese a ese 40%. Y si usted se le hace más fácil entender este apalancamiento, en inglés se llama leverage, manéjelo así. Pero estos dos son exactamente lo mismo, ¿sí? Ustedes, yo no, ya lo vi, pero no recuerdo, llevarán algún curso de finanzas más adelante. Y en alguno de esos cursos van a ver el apalancamiento, que es el uso de dinero ajeno, ¿sí? O sea, usar dinero ajeno es bueno hasta cierto límite. Cierto límite en porcentaje y cierto límite en costo, ¿sí? Es decir, si usted está obteniendo una rentabilidad por quetzal invertido del 20% y va a un banco a pedir un préstamo al 30%, eso no le va a funcionar, porque el costo es mayor de lo que está obteniendo. Entonces, ustedes en algún curso futuro de finanzas van a ver el leverage. Hay 3 tipos de leverage. Este está relacionado más que todo con el leverage financiero. Entonces, si ahorita se les complica entender lo que es razonable, razonen con que son lo mismo que el endeudamiento, y que si aquí no está bien, aquí tampoco va a estar bien, ¿sí? Y más adelante, conforme avancen en la carrera, seguro que se van a topar con un curso donde van a ver apalancamiento. Es un tema interesante. O sea, usar dinero ajeno en una empresa es conveniente. De hecho, por eso existen ustedes. Siempre y cuando la empresa obtenga un beneficio mayor a lo que le cuesta el préstamo y el endeudamiento no ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Bueno, entrando a los indicadores de rentabilidad, tenemos entonces el indicador de utilidad bruta. Este en inglés se llama GPM. Aquí dividimos la utilidad bruta entre los ingresos por ventas y nos da 51. Quiere decir que cada quetzal que esta empresa factura tiene una utilidad bruta de 51 centavos. Y yo también cambié la referencia a 50. Entonces estamos un centavo arriba, digamos, es verde. Luego está la rentabilidad por quetzal vendido. Este término ROS quiere decir rentabilidad por quetzal vendido, que es la utilidad neta entre los ingresos por ventas. En este caso tenemos un 35%, que es bastante razonable. Y yo puse como referencia un 35%, no recuerdo cuánto tenía en la versión anterior. Y cuando estamos justo en la referencia, jóvenes, estamos en verde. Si no le vayan a poner amarillo, sino que es verde. En lo que es el ROA, que es la rentabilidad por quetzal invertido en el activo, tenemos un 23%. Quiere decir que cada quetzal invertido en el activo está generando 23 centavos. Yo cambié la referencia a 20 y estamos en verde. Tenemos luego la rentabilidad del patrimonio, que esto quiere decir ROE, es la utilidad sobre el patrimonio, es un 46%. Quiere decir que si el dueño del negocio llevara sus 5,000 quetzales al banco
ustedes no sé si reciben depósitos, no estoy seguro, si alguien me contestara. El banco le va a pagar el 5%. Definitivamente por rentabilidad le convendría más tener el dinero en el negocio, porque aquí incluso en un mes se está obteniendo el 46%. Eso nunca se lo va a pagar un banco. ¿Sí? Y la referencia es 25%. Entonces, si estamos arriba de, es verde. ¿Sí? Eso sería entonces el cálculo de los indicadores. Para seguir amarrando al tema que no necesariamente es de mi curso, de lo que es el scoring, entonces yo simplificando le asigné, tomé 10 indicadores de referencia y le asigné un décimo a cada uno, ¿sí? Podrían ser 8, podrían ser 5, podrían ser 15, podrían ser 20. Algunos podrían ser financieros, otros no financieros. Eso ya cada entidad lo decide. Sería interesante, si ustedes no mucho conocen de esto, que averiguaran en sus entidades cómo es que califican. Digamos, las notas técnicas que yo consulté dicen que un scoring funciona bien en una entidad financiera si no se tardan más de 30 minutos en decir sí o no. ¿Sí? Ustedes cuánto se tarden, no sé. Entonces, al final, los pesos suman 100 y son 10 indicadores. Entonces, en este caso, yo para asignarle el puntaje a cada indicador, si cumple, que está en verde, le puse el mismo puntaje que está autorizado de un décimo. En el caso de la liquidez, como es muy poca la diferencia, y repito, es una cuestión, si a esto le pongo yo un decimal, sería verde, le puse la mitad. Eso fue una decisión mía. Y todos tienen 10, salvo los de endeudamiento, que los dos, pues son prácticamente lo mismo y los dos pesan cada uno en un 10. De hecho, en un scoring, si estos dos se manejaran, le pudimos haber asignado 5 puntos a este y 5 para que los dos sumaran 10. Entonces, en este caso, lo castigamos con ponerle 0 en los dos porque está en rojo. ¿Sí? Eso no implica que porque la empresa está acá, le vamos a negar el préstamo. ¿Sí? Por eso se usa el scoring. En rentabilidad, estamos bien en la utilidad bruta, estamos bien en la utilidad porque está el vendido, estamos bien en la utilidad porque está el invertido en el activo y estamos bien porque está el invertido en el patrimonio. Entonces, sumando esta columna del peso nos dio 0.75. Este 0.75, entonces, yo no cambié la tabla. Dejé la misma tabla. Entre 0 y 0.5 no se aprueba en mi scoring. Ustedes, repito, pregunten ahí sus entidades. De 0.51 a 0.70 se aprueba con alguna limitante y arriba de 0.71 hasta 1 se aprueba. Los temas del monto sí ya sería otro criterio para estimarlo. Igual que el plazo, igual que el tema de garantías. ¿Sí? Entonces, como entre 0.71 y 1 se aprueba y aquí tenemos 0.75. Entonces, yo armé este cuadrito en azul. Yo puse que la solicitud de crédito es por 10,000 quetzales. De momento no estoy analizando el monto porque hay que usar otros elementos. El destino sí es interesante analizarlo. Aquí es para pagar la deuda familiar e incrementar el capital de trabajo para hacer alguna inversión extra y vender más. El plazo no lo puse. El plazo debe ir de acuerdo al destino y de acuerdo a la capacidad financiera del solicitante. Aquí les planteo a ustedes como interrogante qué documentos creen ustedes que habría que adjuntar a la solicitud, como tanto legales como financieros, fiscales. Yo aquí no estoy entrando en detalle. Y la gran pregunta es si aprobarían la solicitud. Con base en el scoring que obtuvimos acá, yo por lo menos sí la aprobaría. ¿Sí? Y lo que entraría a una discusión secundaria sería en el tema del monto y en el tema del plazo, ¿sí?
En uno de los documentos que consultamos decían que era recomendable autorizar un crédito hasta un 30% de la utilidad. En este caso, si la utilidad son 4,000 quetzales, el 30% son 1,000 y pico, pero en ningún lugar dice la utilidad de qué tiempo. Entonces, si fuera una utilidad anual, estaríamos hablando de unos 20,000 quetzales. Repito, yo no estoy entrando a ese detalle acá, pero si fuera con base anual, sí sería válido el 10,000 y habría que hacer algún otro cálculo para estimar cuál sería el plazo razonable. Usualmente ustedes tienen ya plazos establecidos en sus instituciones y el solicitante pues tiene que acomodarse a. Entonces, básicamente esa es la solución que yo armé de este ejercicio 8 corregido. Es totalmente válido que algunos de ustedes le hayan puesto todo en verde y que le sume 100, ningún problema, siempre y cuando las transacciones sean razonables, estén bien reflejadas en los estados financieros, esté bien calculado el indicador, esté bien hecha la evaluación y esté bien pues asignado el puntaje. Entre los documentos adicionales que posiblemente ustedes le tengan que pedir al solicitante, eso me imagino que en algún otro curso lo van a ver, es una proyección principalmente del estado de resultados. Cuando ustedes lleven este material, me disculpan que está aparte en inglés, pero usualmente entre los documentos de soporte que se piden para un crédito, por lo menos en el ambiente financiero bancario, son presupuestos de efectivo y otros cuadros. Este cuadrito que está acá en inglés, esta parte no se las vamos a trasladar porque no es de este curso, pero lo usual es pedir proyecciones de ventas y proyecciones del estado de resultados. Los bancos la piden cuando es aunque sea un crédito de 5 años, lo piden por los 5 años, lo piden anual y el solicitante tiene que estarlo actualizando cada año. Y la información debe ser auditada. Entonces, una de las herramientas útiles para entender que los flujos de efectivo que genere el solicitante van a poder pagar los intereses y el préstamo es hacer presupuestos de efectivo. La palabra presupuesto es antes de, ¿sí? Y el disparador de un presupuesto de efectivo usualmente son las proyecciones de ventas, que en este caso este es el término en inglés que está acá, ¿sí? Y el presupuesto de efectivo está acá. Lo que está en rojo son entradas y lo que está en color naranja son los cuadros que uno hace. El presupuesto de efectivo repito, solo es una idea general, no me estoy metiendo a detalles específicos, pues es estimar las entradas y las salidas de dinero para un lapso de tiempo futuro. Y repito, el dato principal es la predicción de ventas y eso genera datos de costo de productos vendidos, gastos de operación. Yo asumo y entiendo que ustedes como microfinancieras han de estar posiblemente exentos de impuestos sobre la renta, pero sus clientes no, ¿verdad? Ellos quizás, si no venden arriba de 150,000 quetzales anuales, estarían registrados como pequeños contribuyentes. Y si venden arriba de 150, pues estarían registrados como contribuyente formal. Si facturan menos de 150, pues lo que pagan es un impuesto del 5%, que es una mezcla de IVA e ISR. Y si están arriba de 150, se inscriben como contribuyentes normales y el impuesto lo pueden calcular de dos formas, el impuesto sobre la renta. Entonces, se hacen el presupuesto y unos cuadros de complemento. Yo aquí les tengo, pero solo como idea, que está en inglés. Este es un presupuesto de efectivo, donde están, y se hace usualmente por mes para un año. Entonces están las entradas, las salidas, y acá es donde uno puede ver si con base en las estimaciones la empresa va a tener faltantes o sobrantes. Si va a tener faltantes, de hecho esto podría justificar una solicitud de crédito, y
tienen en su momento que haber sobrantes para que de esos sobrantes la empresa pague los intereses del préstamo y pague el préstamo. Entonces, cuando se hace un presupuesto de efectivo, que es este, se hacen dos cuadros de soporte. Uno para calcular las entradas, que repito, no voy a entrar en detalles, y otro para calcular las salidas. Y el mix de entradas y salidas da el presupuesto de efectivo, que es este. Y acá es donde ustedes ya podrían leer qué tanto esa empresa va a estar en capacidad de, al meter aquí el préstamo, va a estar en capacidad de ir pagando los intereses y pagar el principal. Si al hacer este cuadro, ustedes ven que aún incorporando el préstamo, el efectivo que la empresa genere no va a alcanzar para pagar el préstamo, pues tendrían que negar la solicitud o cambiar algunas otras cosas. Yo tenía básicamente como complemento de esta solución platicarles un poquito de esto. En el ambiente bancario, la Junta Monetaria tiene emitida una resolución que establece los requisitos de información que deben presentar los solicitantes de crédito a los bancos según el monto del crédito. Lo interesante de esta resolución es que está en dólares. Entonces, las escalas son de, creo que hasta $500,000, menos de 1 millón y creo que arriba de 1 millón. Y ahí están los requisitos, pero usualmente es información financiera histórica proyectada, información auditada y la obligación de que el solicitante esté actualizando la información creo que cada 3 meses. Para el día de hoy, eso es lo que yo tenía previsto platicar con ustedes, jóvenes, hacer esta ilustración final que les pueda servir de repaso para el examen. Entonces, hoy en la noche subimos la parte práctica y teórica por separado. Y a ustedes se organiza cada quien. Tenemos en el texto del examen, tenemos una declaración que ustedes aceptan, donde ustedes aceptan de que el plagio, la copia y el traslado de información entre ustedes son penados. Es decir, que si de este examen final detectamos 2 o 3 temarios o respuestas similares, sí podría afectar a los jóvenes en alguna sanción, ¿sí? Entonces, si cada quien procure trabajar muy a nivel personal, se pueden consultar algunas cosas, pero sí es muy delicado transferir esa información entre ustedes. ¿Sí? Lick, ¿Sí? una consulta. Usted habló al inicio de su clase que en los foros se podía todavía dar una opinión. Yo ahorita verifiqué y no me dejó ingresar porque yo el foro 1 fue el único que no comenté. Bien, ¿usted a dónde entró? A la opción que tenía ahí para el foro número 1. Pero entró o sea, en la primera pestaña del curso. Sí, en la primera donde dice mi portal y luego ingresé a donde dice foro y ahí están enlistados todos los foros y en el foro número 1 le di clic para ingresar, aparecía el comentario de todos los compañeros, me fui al inicio donde está usted, ahí le di comentar, me abrió el espacio, pero cuando ya lo envío me pide un correo. No, pero yo de hecho lo revisé anoche. Déjeme revisar hoy que llegue a mi casa, tal vez hay algo ahí que no está bien. Gracias. Sí, déjeme revisar y o sea, yo lo probé ayer y me funcionó, ¿sí? Y en otros cursos, a pesar de que ya hay una fecha límite, a pesar de que Carla les mandó a decir que está expirado, el sistema deja entrar. Pero déjeme revisar porque de repente aquí Carla le hizo algo más que yo no conozco y sí lo tiene vedado, pero usualmente sí nos deja. Y en caso que mire que no y yo confirme que no, pues mándemelo por correo y algunos puntos le pondré, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, ahí lo dejamos, que muchas gracias, que tengan, pues, estudien lo mejor que se pueda. Sí, hemos controlado que hay más o menos 5 personas de ustedes o por ahí que pues el curso no le han puesto la atención del caso y vienen con una nota bastante baja.
que ojalá que hagan un buen final y ojalá que ganen el curso, pero sí es como de pronóstico reservado. Entonces, yo espero que les vaya bien y espero que hayan aprendido un poquito de estos temas y que vean que en la medida que ustedes desarrollen la habilidad de ver qué está pasando en el negocio de su cliente. Disculpa que le interrumpa. ¿Sí? Fíjese de que yo traté ahorita de corregir lo que tenía ahí pendiente, lo que estaba haciendo, y ahorita la opción ya no me da la tarea número 8. Ya no me da para poderla enviar. Porque se venció a las 11. Bueno, déjeme alargar el plazo para las 12 y así le da tiempo a subirlo. Solo termino con ustedes y yo le amplío el plazo. Deme unos 3 minutitos. Muchas gracias, Lili. Va. Bueno, entonces jóvenes, buena suerte. Para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes y espero que hayan aprendido un poquito. Muchas gracias. Igualmente. Buen día. Gracias por todo.